Hermanos, bienvenidos a esta nueva sección que le hemos llamado Vámonos de Retiro. El hablar de retiro significa que nos vamos a alejar un poquito de nuestras comodidades, de nuestras realidades, de nuestras distracciones para revisar la vida. Internarnos en el desierto de Jesucristo para fortalecer la buena voluntad. Les explico un poquito la metodología de manera muy sencilla. Estaremos revisando algunas frases de los distintos evangelios de la semana para que nos ayuden sobre todo a centrar un solo tema que al final del tema nos estará cuestionando nuestra vida. Tendremos 2 preguntas de reflexión que cada uno de nosotros las trabajará de manera personal. Bien, el tema del día de hoy que quiero compartir contigo lo he llamado ser discípulo es ser dócil. El día lunes escuchábamos que el Evangelio nos regalaba la certeza de que no hay nada imposible para Dios, pero que en nuestra humanidad hay demonios tan fuertes que solo a base de ayuno y oración, como decía Jesús, pueden salir. El día martes, San Marcos, que también lo escuchamos el lunes, nos decía, sobre todo porque Jesús les compartía a los discípulos que va a padecer, a morir, pero también a resucitar, los discípulos ya se andaban como preguntando quién iba a ocupar el primer sitio. Y Jesús los ubica diciéndoles, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. El día miércoles, que ya fue miércoles de ceniza, escuchábamos que Jesús les decía a la gente, especialmente a sus discípulos, que no tienen que ser como los escribas y fariseos hipócritas, que quieren buscar solamente la apariencia. Les decía que si ellos querían practicar la ascesis, es decir, el ayuno, la oración, los actos de piedad, tendría que ser en lo secreto, porque el Padre Celestial es el que ve esas acciones o esas prácticas. Bueno, el día jueves escuchábamos el Evangelio de Lucas, que volvía nuevamente el Señor Jesús a decirles que el que pierda su vida por Jesús y por su palabra, la salvará. Nos ayudaba especialmente a centrar que a veces tenemos que perder a nuestra voluntad para ser dóciles en Jesús. El día viernes, hoy, San Mateo, nos cuenta que ante la realidad del ayuno se practica cuando no está el esposo, es decir, cuando no está Jesús. En ocasiones en nuestra vida nos damos cuenta que Jesús no se manifiesta en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, que los demás no ven a Jesucristo en nosotros porque no lo demostramos, no lo manifestamos, no se nota que somos de Cristo. Y entonces dice, sí ayunarán, allá hay necesidad de ayunar, es decir, de contrariar a la voluntad, de quitar los apetitos. Bueno, el día sábado, el día de mañana, estaremos escuchando a San Lucas, que nos cuenta cómo fue el llamado de Leví, a quien después llama Mateo, recaudador de impuestos. Jesús concreta que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estos son los pasajes del Evangelio de manera muy sencilla, muy concreta, pero dejándonos frases que nos ayudarán a entender por qué Dios nos está llamando a ser sus discípulos. Y es muy importante que nosotros procuremos la docilidad, quitar la ingobernabilidad para dejar actuar a Dios, a Jesús. Por lo tanto, hemos de decir que esa ingobernabilidad es ese demonio fuerte que solo a base de ayuno y oración lo expulsaremos de nuestra persona. También es importante saber que esa ingobernabilidad, ese demonio que a veces se apodera de nosotros, nos hace quizá ciegos ante la humildad, la sencillez y el servicio. Y queremos ser los primeros,
queremos estar hasta adelante, queremos que los demás nos aplaudan, queremos que los demás nos valoren, queremos siempre el primer lugar. Pero para ocupar ese primer lugar hay que expulsar a ese demonio ingobernable de nuestro ser, que quiere hacer siempre su voluntad. Tenemos que saber perder a nosotros, como también lo decía el Evangelio, para salvar la vida, para dejar gobernar a Jesús. También es importante saber que, sí, cuando no está el esposo, tenemos que ayunar, es decir, tenemos que quitarnos aquellas situaciones placenteras. Ayunar no solamente significa quitarnos el alimento, también significa quitarnos aquellas tentaciones, aquellos placeres que puedan hacer que nuestro demonio ingobernable sea el que siempre mande y a veces nos haga irnos al despeñadero y perdernos allí en el asunto del pecado. También es importante saber pues que en nuestra realidad de pecado Dios vino a salvarnos, vino precisamente por nosotros. Por lo tanto, hoy, a base de ayuno, de oración, nosotros tenemos que practicar, especialmente en este tiempo de Cuaresma, este ayuno y esta oración para que este demonio ingobernable de nuestro ser sea expulsado. Bien, las preguntas que hoy quiero dejar de tarea para que cada uno las responda de manera personal es: ¿en qué situaciones de mi vida soy ingobernable? Y la segunda pregunta: ¿qué necesitas modificar para que Dios gobierne en tu vida? Repito la primera pregunta: ¿en qué situaciones de tu vida eres ingobernable? Ahora la lanzo para ti. Repito, ¿en qué situaciones de tu vida eres ingobernable? Y segunda pregunta: ¿en qué necesitas modificar como para que Dios gobierne en tu vida? De todos modos, estarán escritas en la parte final y también en las notas más importantes que te dejaré. Bien, hermanos, pues me da mucho gusto encontrarme con ustedes en esta sección de Vámonos de Retiro. Espero que te ayuden. Nos vamos a ver dentro de 8 días, viernes, y espero que me sigas. Gracias.